proyecto que hicimos también nosotros ahí en el departamento, que fue un estudio financiado por CONACYT sobre enciclomedia, ¿no? O sea, tan conocido, inventado enciclomedia, que uno dice enciclomedia y dice, no, pues ya empezó mal por ahí. ¿Por qué? Porque es un proyecto que se asocia a una política, se asocia a un cierto sexenio, a un cierto presidente y que todo salió mal, ¿no? Y que hubo muchos fraudes y entonces en ese sentido, bueno, pues por esa cuestión política se estigmatiza, se niega la posibilidad académica del uso de enciclomedia. Yo creo que enciclomedia tiene muchísimas riquezas de posibilidad. O sea, enciclomedia, ¿qué pasó? O sea, se decía en México, no hay la posibilidad de que en todo el país exista Internet generalizado. Entonces, ¿qué es lo que hace Internet en la escuela? Pues a permitirle al maestro y a los alumnos acceder a más información de la que viene en el libro de texto. Entonces, o en el libro en general, el libro que utilicen. Entonces, se dijo, bueno, ante un proceso de investigación que hicieron unos investigadores del INAH, desarrollan lo que sería una propuesta técnica o tecnológica en donde encapsulan los libros de texto, que en México son gratuitos, pero además obligatorios para todo el país, y los asocian a una cantidad de información que pueden ser consultadas, pero que están encriptadas en ese disco duro. Entonces se manda a todas las escuelas esta computadora con ese disco duro y entonces el profesor está proyectando el libro de texto y está en la página de, no sé, Ríos y tiene una liga Ríos y entonces en lugar de solo ver los ríos que trae su página del libro de texto, puede conectarse a otros elementos que no son de internet, pero que están ahí mismos encapsulados, que pueden ser una serie de cápsulas, fragmentos, unos de 3 minutos, otros de 5, una serie de cosas, elementos que les amplían muchísimo el panorama. 3 tipos de maestros. Los maestros que seguían haciendo lo mismo que venían haciendo, pero con enciclomedia, en el sentido de que yo uso enciclomedia para dar mi clase. Y entonces el alumno seguía callado, viendo el libro, nada más que ahora lo veía electrónicamente. O leía en lugar de leer en la página 25 del libro de español en su pupitre, lo leía en la pantalla. Entonces el grupo de maestros que hacían exactamente lo mismo. Un segundo grupo de maestros que quisieron tratar de incorporar otro tipo de estrategia pedagógica recurriendo a enciclomedia y entonces ya era el alumno el que también intervenía, preguntaba, él a partir de eso interactuaba con el grupo, era mucho más fácil un diálogo entre maestro y alumno a partir de muchos de los elementos y los programas que presentaba enciclomedia. Y el mejor grupo, que claro eran los menos, era aquel maestro en el que ya por su experiencia, por su dominio de la materia, por su expertise como docente, más bien se convertían en el mediador, ¿no? Es decir, yo estoy aquí para que el alumno y el grupo se mueva, ellos decidan, ellos usen la parte tecnológica de enciclomedia, sean los que la manejan, los que busquen el programa, los que vean qué vamos a hacer, y yo siempre apoyo y voy guiando la discusión. Eso se hizo en el sexenio de Fox, desgraciadamente era el sexenio que decía yo, sí, sale con él lo impulsa, desgraciadamente políticamente hay muchas cosas erróneas detrás de ello, y entonces sale ya mal parado en enciclomedia en el momento de nacimiento, ya está estigmatizado. Aún así, llegó a las escuelas, está ahí. El problema que ahora vemos es los gastos que se hacen en México infructuosamente porque después de varios años, cambio de sexenio, cambio de proyecto. Y entonces enciclomedia, aunque le asigna nuevamente un presupuesto, es mucho menor que el que tenía anteriormente para su manutención y crecimiento, y entonces ahora con el presupuesto actual es como para mantenerlo. No lo niegan, no lo echan a la basura, porque en el momento que se le quitó presupuesto a enciclomedia, muchos artículos decían a nivel enciclomedia a la basura, ¿no? Y eran los millones y millones que se gastaron en las computadoras, en los pizarrones electrónicos, en la capacitación de maestros, y no, ahí siguen, están en las escuelas. Pero claro, si no lo impulsan, si no hay una constante política de que se utilice enciclomedia, al final va a terminar en la basura, como lo estaban diciendo los articulistas, ¿no? Y ahí es una lástima ese gasto tan fuerte, dejarlo perderse en algo que ya se invirtió. Llegaron a la mayoría, o sea, no me sabría de memoria las cantidades, pero se habla
Digo, en el absurdo también que llegaron incluso a escuelas que no tenían luz, ¿verdad? ¿Para qué les pones la enciclomedia? O una escuela que estaba con muro de varas y que de todos modos llegaba a la enciclomedia y en qué pared pongo el pizarrón electrónico, ¿no? Y los casos típicos en todos lados de maestros en donde está guardado con llave en la dirección para que nadie se lo robe, o mejor para que no se descomponga porque me lo van a cobrar a mí. Los tipos realmente de errores que suceden siempre que se incorpora este tipo de tecnologías. Pero yo creo que la investigación que nosotros hicimos, esa fue solo en el Distrito Federal. Asistimos a 127 escuelas en el Distrito Federal y de las cuales creo que fue un estudio muy interesante. Hemos tenido acercamiento, digamos, en los estados a diferentes experiencias y me parece que sobre todo en los estados es donde menos la han dejado caer o abandonar porque ellos tienen menos recursos. Entonces, mientras la tengan, ahí está. El problema es cuando llegamos a ciertas escuelas y dicen, ¿y por qué ya no usan enciclomedia? Es que se perdió el plumón del pizarrón electrónico. O no sabemos, la aprendemos y no funciona, pero no hay una capacitación técnica que tienen que hacer el reporte para que en 6 meses vengan a ver qué tornillo se le cayó, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas tienen. Pero regreso un poquito a la política inicial. Yo creo que hay un problema sobre todo de política educativa. Si en el centro de la política no se tiene claro hacia dónde debe ir la educación, pues entonces está dando bandazos por aquí y por allá.